presencia, a darte gracias, a bendecirte, a honrarte, a glorificarte, a pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que abra nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, Padre, para captar esta enseñanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas a abrirnos a nosotros, Señor, todas aquellas escrituras, Padre, que de alguna manera, Señor, hemos tenido entendidas de una manera, tal vez que no corresponda, o tal vez que sí corresponda, porque depende de lo que el Espíritu cada uno nos quiera hablar. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, ministrándonos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero hacer una pregunta. Y cualquiera que me la quiera responder está bien. Cuando nosotros hablamos de la parábola de la oveja perdida, ¿qué es lo que nos han enseñado o qué es lo que se predica con esa escritura? Vamos a leerla. Emma, si quieres pongamos la primera parte de la nota que tenemos aquí, porque yo quiero que hoy participemos todos. Dice así Lucas 1, del 5 al 17. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores, y los fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y a ellos y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y vuelve 9 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja y que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nosotros hemos oído muchísimas veces la enseñanza de esta parábola. ¿Quién me quiere decir qué es lo que se predica o lo que se enseña cuando esta parábola la estamos nosotros escuchando? Alguien que voluntariamente quiera, porque yo quiero que todos participen. Hermano Jaime, ¿usted está por ahí? Ya me dan yo. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que nos predican con esta parábola? Mayormente, bueno, lo que yo entiendo por esa parábola es, Sí. el Señor vino a buscarnos a nosotros los perdidos y por nosotros es que Él se ofreció voluntariamente para pagar nuestros pecados. ¿De qué vale de que a la iglesia vayan todos los que son salvos cuando afuera están los que están perdidos y no hacemos nada por ellos? Ok, muy bien, hermano, gracias. ¿Quién más quiere dar aportar a lo que entienden por esta parábola? Pues la oveja perdida es la persona que anda descarriada, que anda mal, y Jesús va atrás de ella. Ok. Para acercarla a él. Ok, muy bien. ¿Quién más? Pues yo también considero que lo que yo entiendo es que ya estamos, ¿verdad? Y dice, de esas 100 se descarrió una. Entonces ya estando nosotros en el Señor, nos desviamos del camino y Él va tras nosotros. O sea, se preocupa porque nos volvamos a enderezar en el camino del Señor. O sea, en otras palabras, la ovejita que él encuentra la vuelve a llevar a las 100 que tenía. Así es. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su apreciación? Danubio, también creo de que el pastor deja la comodidad donde va caminando con sus ovejas, una se descarría y él deja su comodidad por ir detrás de nosotros. Y lo mismo que hizo Jesús. Jesús era Dios, estaba en el trono y él se despojó de sí mismo por venir por los perdidos. El pastor deja sus ovejas a las 100, a las que van ahí tontitas, caminando, una, digamos, la desobediente se sale del rebaño y Jesús se va por ella. El pastor busca a ella y tendrá que
que buscarla por largo rato, ¿verdad? No es que él estaba cerca, sino que se va largo. Me parece que como el hijo pródigo que deja a su padre y se va largo a hacer lo que le dio la gana y de ahí se da cuenta, pero al revés de esto, el papá esperaba al hijo. Aquí aquí el pastor va por la oveja. Ok, muy bien. Buen enfoque. ¿Quién más quiere dar su punto de vista? Hermana Beatriz. Pues exactamente lo mismo que están diciendo, hermano. Porque, por ejemplo, yo como madre, cuando el hijo se descarría poquito o que yo veo que está fallando, es por el que más oro, ¿sí? Ok. Oro por todos mis hijos, pero siempre por el que yo veo que no va a la iglesia o que no hace algún comentario respecto al Señor o no me gusta su actitud, no me olvido de los otros hijos, pero es por el que más oro. Así el Señor deja las 99 y va por esa oveja descarriada, con mucho amor y alegría y confiando que otra vez va a entrar al redil, hermano. Ok, muy bien. Voy a empezar a hacer una serie de preguntas para ir aclarando un poquito esta parábola. Yo lo que quiero es que ustedes conmigo vayan caminando paso a paso, ¿ok? Ok. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta parábola, primero tenemos que identificar a quién va dirigida esta enseñanza. Vamos a ver, dice, se acercaba Jesús a los publicanos y pecadores para oírle. ¿A quién va dirigida esta enseñanza? A los publicanos y fariseos, a los publicanos, a los doctos de esa época. No, a los A fariseos. los hipócritas. No, a los publicanos dice, a los fariseos y escribas murmuraban. No, vamos a ver. Va dirigido solamente a un grupo. ¿Quiénes No, son? publicanos y pecadores para oírle. Nada. Los fariseos y escribas murmuraban diciendo, ese es a los pecadores recibe y después ellos comen. Esta parábola va dirigida solamente a los pecadores, a los publicanos y a los pecadores. A los publicanos y pecadores, sí. Solamente a ellos va dirigida. Pero entonces aparecen dos tipos, dos sectas ahí que empiezan a criticarlo a Jesús. Esos dos que lo están criticando a él son los fariseos y los escribas que murmuraban y dice, a los pecadores recibe y come con ellos. O sea, él estaba hablando a los pecadores y a los publicanos que a los ojos de los fariseos y los escribanos no tenían ninguna salvación. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, sí. ¿Quiénes eran los publicanos? No, viene aquí aclarado. Ahorita lo vas a explicar, Ernest. Acuérdense que este trabajo viene. ¿Me escuchan? Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Qué hermana Gilda? Bueno, tenemos identificado dos personajes importantes en el escenario. Jesucristo está hablando con los que no estaban salvos, ¿de acuerdo? Él dice, Jesús se acercaba a los publicanos y pecadores para oír. Los pecadores y los publicanos eran los que necesitaban ser redimidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribanos murmuraban, a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Quién nos está definiendo como pecadores a los publicanos y los fariseos? Perdón, ¿quién está definiendo como publicanos y pecadores a los que están hablando con Jesús? Los fariseos y los escribas. Exactamente. Entonces, ahora él se va a empezar a dirigir a ellos. Acuérdense ustedes que Jesucristo dijo en San Juan 1:12, dice, a los míos vine y los míos no me reconocieron. O sea que los judíos y los fariseos
no reconocían a Jesús. Entonces Jesús va a empezar a hablar de ellos. Y yo voy a hacerles varias preguntas. ¿A dónde estaban las 100 ovejas? El versículo 4 dice así: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas pierde una de ellas y deja las 99 en el desierto? Esas 99 ovejas están en el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Esas 100 ovejas originalmente eran 100. ¿A dónde estaban? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Aridez, soledad. Nada. No hay nada. Entonces, una de las 100 ovejas se sale del redil y se va. ¿Por qué? Porque las 99 la estaban condenando. Entonces, ella se va. Y Jesucristo dice: yo vine por esa oveja. La oveja se va. Para que vayamos entendiendo un poquito los conceptos. ¿Estamos claros en lo que voy diciendo? Simplemente estamos leyendo lo que dice ahí. Dejó las 99 ovejas en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra. ¿Quién estaba rechazando esa oveja? Las 99. Las 99. Quiere decir entonces que esas ovejas que estaban en el desierto, las 99, estaban ayunas de recibir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y ellas estaban rechazando a una oveja. ¿Eso es correcto? No. Eso es lo que dice ahí. Sí. Pero ¿Estamos no de es acuerdo? No. ¿Ok? Dice, entonces dice, cuando la encuentra, una encontró, dice, la pone en sus hombros gozoso. Y Jesucristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Se está cumpliendo la enseñanza de Jesús. Él les está diciendo que él va a buscar esa oveja y la va a poner en sus hombros. Pero vamos a ver, si Jesucristo se encuentra esa oveja, ¿a dónde la va a llevar? ¿La va a llevar otra vez al desierto? ¿Donde están las 99? ¿Verdad? No, porque era la rechazada. Entonces, ¿a dónde la lleva en el versículo 6? A la casa. Ok. No la lleva al desierto, la lleva a otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo van viendo conmigo? Sí. ¿Qué lo van viendo? Le dice, y reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pero él está gozoso porque vino por la oveja que se había perdido. Era la iglesia que le iba a formar. No la está llevando donde estaban las otras 99, la está llevando a la casa. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una casa y un desierto? En la casa hay pan, en la casa hay abrigo, hay pan, hay compañerismo, hay amor, seguridad. Amor. Exactamente. ¿Qué le está dando? ¿Qué le va a dar Jesucristo a esa oveja? amor. Exactamente, le va a dar protección, le va a dar cobertura, le va a dar amor, le va a dar alimento, le va a dar paz. En la parábola que sigue vamos a estudiar cómo el Espíritu Santo a través de la palabra hace que las personas se rediman. ¿Van entendiendo lo que les estoy explicando? Sí. Ok, es diferente a lo que teníamos pensado, ¿verdad? Sí. Estás mojándome el guante. ¿Cómo? ¿Perdón? Ok, entonces dice, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. No dice las ovejas, ni dice que volvió a reunir las ovejas. Ahí no dice eso. Él encontró una oveja que se salió del desierto. Él va y la encuentra y la lleva a su casa. En su casa le da protección, porque en el desierto nada las protege. Si está de día, es una condición terrible por el sol, por lo abrasador que es, porque hay sed, porque hay animales que los están acechando. Y si es de noche, es exactamente lo mismo. No hay protección. Por eso él la va a llevar a su casa. ¿Ok? Y al final dice, os digo que vea a dónde está esta oveja ahora. Dice, os digo que así habrá más gozo. ¿A dónde? En el cielo. ¿Por qué?
¿Por un qué? Por un pecador que se arrepiente. Ok, ¿qué por? Por 99. Dice, por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, ¿esos 99 se habían arrepentido o no? Aquí dice que sí, justos Sí. que No, no no dice, necesitan. no dice que No dice eso, no. dice Que que por solamente 99 una se justos que arrepintió. no necesitan de arrepentimiento. No, ellos creían que no necesitaban el arrepentimiento, dice así. Ajá. Pero Entonces, digo que así pero habrá más. perdón, Sí. perdón, entonces esos 99 no eran justas, entonces, porque si no No. se arrepienten, no se arrepienten, no son justos. Ya me voy a está Los justos eran los que ellos se denominaban a ellos mismos los fariseos. Ok, ya, ahora sí. Ahora sí lo captaron. Sí, ahora sí. Ok. Susana lo captó. Señor. Sí, ok. Hermano Jaime, ¿lo captó? Sí, Danubio, sí. Ok. Cristina, ¿lo captó? Sí, señor. Ok. Entonces, ok. Ya ahorita les sigo preguntando a los demás. Quiere decir que la parábola, como nos las han explicado, no está correcto. No está correcta. No está correcto. ¿Por qué les estoy trayendo todo esto? Porque si usted no lee la palabra de Dios, si usted no la lee, muy difícilmente lo va a entender. Usted simplemente sigue con una falsa enseñanza. Usted sigue con una falsa enseñanza. Usted está creyendo que esas 99 ovejas que quedaban ahí estaban bien y no estaban bien. Ellas se creían a ellas mismas justas. Pero Jesucristo vino solo por una. Y en el versículo 7 dice, pero digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora cuando estudiemos la parábola del hijo pródigo, ustedes van a ver igualmente que hay dos hijos. Hay dos hijos. El hijo que sale, que es el hijo pródigo, y el hijo que se queda. Ese era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, unos aceptaron a Jesucristo y otros no. Los que no lo aceptaron, ¿qué hicieron con Jesucristo? Lo mandaron y lo condenaron a muerte. Los que creyeron en Jesucristo, lo siguieron a él hasta el final. Pero aquí lo importante es que hay un escenario. Y el escenario empieza siempre de que Jesucristo anda con los publicanos y anda con los pecadores. ¿Cuál de los discípulos de Jesús era un cobrador de impuestos, era un publicano? ¿Alguno que...? Mateo, ¿no? Sí, Mateo 9:9. Alguien que me lo busque y lo lea. Mateo 9:9. ¿Qué dice? Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Ok. ¿Qué fue de los apóstoles que escogió Jesús? Uno de ellos era un publicano. Quiere decir que Jesucristo vino por los publicanos, pero los fariseos los odiaban. Los fariseos, los saduceos y el pueblo judío en general lo odiaba. Entonces Jesucristo vino por los publicanos. Ahí le estoy poniendo yo un ejemplo. ¿Ok? Vamos a seguir bajando un poquito más. Sigamos, Hermes. Ok. Este mensaje se dirige a los publicanos, cobradores de impuestos y a los pecadores. ¿Quiénes eran los críticos? Ya sabemos que este mensaje estaba dirigido a los pecadores. ¿Ok? Y los críticos eran los publicanos, los fariseos y los escribanos. Ellos eran los que los criticaban. Ahora vamos a entender un poquito más este concepto de los publicanos y los fariseos. Vámonos aquí a Mateo 9, 10, 13 para que ustedes vean una explicación más clara de la conversión de la conversión del apóstol de Mateo. ¿Quién me quiere leer otra vez el versículo 9, hermana? Hermana Beatriz. ¿Yo, hermano? Sí, el 9, otra vez. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme,
y se levantó y le siguió. Ok. Jesús está llamando a un publicano para que lo siguiera. Vamos a seguir en la nota leyendo el 10. Y aconteció que estando él sentado en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, otra vez, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa de Jesús y sus discípulos. Sigue hablando aquí, le dicen el 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y fariseos? Está haciendo la misma crítica. Y dice, Jesús entonces hace la siguiente aclaración y dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes eran esos? ¿Los fariseos o los publicanos y los pecadores? ¿Quiénes eran los sanos según ellos? Eran los fariseos y los saduceos y todas las sectas. ¿Quiénes eran los enfermos? Los enfermos eran los publicanos y los pecadores. Lo van percibiendo conmigo. Sí. Voy a leer el versículo 9. Y al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Por qué está diciendo eso? Por lo que se está diciendo en el versículo número 11. Dice, cuando vinieron estos los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Quiere decir que ellos eran los sanos. ¿Y los enfermos? ¿Quiénes son? Pues los que ellos estaban diciendo que eran publicanos y pecadores. Dice, id pues y aprended lo que significa, dice Jesucristo, misericordia quiero y no quiero sacrificio, porque he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entiendan bien esto. No he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos. ¿Quiénes eran los justos? Los que creían en Él. No, los justos eran, dice, no he venido a llamar a los justos. Él no vino a llamar a los justos. Eran los fariseos. Y las sectas. Ok, estamos fariseos, seduceos, todos los feos. Exactamente, si eran fariseos, saduceos, herodianos, helenistas, eran muchas sectas. Ok, dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino ¿a quién? A los pecadores que serían los publicanos. Y los pecadores, exactamente. Los pecadores. Ok, él los vino a llamar para que se arrepintieran. ¿Me entienden cómo vamos desglosando la parábola? Sí. ¿Me van entendiendo? Sí, sí. Ok, muy bien, vámonos ahora a San Juan 1:11. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes eran los de él? ¿Quiénes eran los de él? Los judíos. Y dice en San Juan 1:11, a los suyos vine y los suyos no le recibieron. Ok. Y si nosotros seguimos leyendo San Juan 1:13, ¿quién me lo lee, hermana Beatriz? Usted que lo está buscando. Yo necesito que todos abran la cámara para poderlos ver y pedirles el favor de que me ayuden. 1:13. 1:13, ¿qué dice? Y los que se creían salvos eran los judíos, porque los judíos eran de sangre judía. Pero Jesucristo les dijo 3 cosas y les está diciendo que eso no es así. ¿Qué dice, hermana? El 1:13. Sí, Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, primero ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Ok, dice, no son hijos de Dios los que son de sangre judía. No, les está diciendo, no. Ni los que tienen voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni porque nadie lo determine. Si no son hijos de Dios, ¿quiénes? Los que Dios determina. Exactamente. Entonces está desde ahí en este versículo, del 1, del 11 al 13, hay una aclaración bien importante que dice que Dios les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. De Dios. Ok, son hijos de Dios, no porque ellos lo determinan, sino porque Dios lo determina. Y aquí los fariseos, ellos consideraban que ellos eran hijos de Dios por ser judíos. Entonces, todos los argumentos que nosotros estamos trayendo aquí a la mesa, estamos definiendo que los justos eran los judíos que se determinaban ellos mismos justos. ¿De acuerdo? Pero Jesucristo dice que no. Jesucristo dice que los enfermos
son los que se arrepienten de sus pecados porque están reconociendo su enfermedad. ¿Estamos claros? Claros. Muy bien, sigamos entonces. Vamos a bajar. Esa ya la leímos, la Mateo el publicano. Sigamos para abajo. Voy a hacer un resumen, ustedes lo van a leer en su casa. ¿Por qué es que los publicanos no eran queridos? Los publicanos eran cobradores de impuestos. Los publicanos eran considerados traidores. Esas notas les van a llegar hoy. Los publicanos eran considerados traidores. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, que tenía gente muy, muy sagaz y muy astuta, para cobrarle impuestos a los de su pueblo, llamaba a los de su misma raza. Entonces, para cobrarle a los griegos, llamaban un griego. Para cobrarle a los judíos, llamaban un judío. Y así para cada uno de ellos. Entonces, los fariseos, digo, los publicanos, lo que hacían era que conocían a todos los judíos y ellos eran llamados para cobrar los impuestos, de tal manera que nadie se les escapaba. Pero no solamente eso, sino que de acuerdo con la ley romana, ellos podrían cobrarse su salario. Acuérdense ustedes de la parábola de Zaqueo, el publicano también que se convirtió. Ellos cobraban un sobreprecio y era permitido por ley para que ellos recibieran en sus manos el tributo o el pago o el estipendio necesario para poder ellos vivir holgadamente. Por eso el Imperio Romano se los permitía. Entonces, ¿por qué eran odiados los publicanos? Eran odiados por una razón muy sencilla. Eran odiados porque ellos le cobraban a los mismos de su pueblo y además de eso les cobraban más. Entonces, por eso los odiaban. Esa era la razón. Y ellos los consideraban traidores. ¿Por qué los consideraban traidores? Porque ellos cobraban los impuestos y se los daban al Imperio Romano. Pero cuando Jesús es llamado y le preguntan a él que si es dado cobrarle tributo a las personas, Jesucristo dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque desde segunda de Samuel se había dicho el Señor le había hablado a David cuando quitaron al rey Saúl, de que en el momento en que pusieran un rey, ese rey iba a cobrar diezmos y se iba a aprovechar de todo lo mejor que él tenía para él. Y eso se había dicho y los judíos ya lo sabían. Sin embargo, prefirieron tener un hombre que los dirigiera y tener exactamente ellos a un Dios omnipotente, omnipresente, tener una teocracia que los gobernara. Muy bien. ¿Están claros quiénes eran los publicanos? Muy bien, vamos a seguir entonces. Bajemos más en la nota, Hermes. Ahí más, ahí dice. ¿Quiénes eran los pecadores o sectarios? Vamos a ver cómo, vamos a buscarlo desde otra perspectiva, lo que Jesucristo quiso decir con respecto a las sectas. Las sectas no eran, o sea, los publicanos eran una secta, pero Jesucristo vino por ellos, como vino por todos los judíos. ¿De acuerdo? Pero como los pecadores y los publicanos eran llamados al arrepentimiento, como también los judíos, los que se arrepintieron eran aquellos que el Señor iba a tomar como su iglesia, porque el Padre así los determinaba. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Es reconocer que hemos transgredido la ley de Dios y hemos reconocido también que nosotros hemos cometido pecado contra Dios nada más. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que yo le fallé a Dios y que voy a enmendar mi camino. Entonces, vamos a ver. Aquí saqué yo una escritura. En Lucas 7, 29 al 34 dice lo siguiente. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándole con el bautismo de Juan. ¿Quiénes fueron los que reconocieron el bautismo de Juan? ¿Quiénes fueron? Los publicanos y los pecadores. Ellos fueron los que reconocieron el bautismo de Juan. ¿Y qué dice el Señor después? Dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, porque ellos consideraban que eso era ridículo. Ellos tenían su propia manera de entender el cristianismo. El cristianismo no, la ley.
Ustedes saben cuándo es que aparecen los publicanos, y digo, los fariseos y los saduceos. ¿Cuándo es que aparecen ellos? Ellos aparecen antes del periodo de los macabeos. Ellos aparecen porque el pueblo judío estaba absorbiendo todas las enseñanzas de los griegos, que fue lo que hizo la Iglesia Católica. Estaba absorbiendo todas las enseñanzas de los griegos. Entonces los fariseos dicen, en un momento, vamos a llegar hasta aquí. Nosotros estamos para respetar la ley de Dios. Ellos empezaron bien. El problema es que después ellos interpretaron la ley a su manera y crearon una nueva enseñanza que se llama la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es una mezcla del Pentateuco o la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y empezaron a hacer una serie de interpretaciones personales y establecieron lo que es la Mishnah. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, el problema es que Jesucristo mandó a Juan en profecía. Jesucristo no había venido y los fariseos y las sectas no creyeron en él. ¿Quiénes creían en él? Los pecadores y los publicanos, aquí lo dice. ¿De acuerdo? Y al final, en el versículo 34, vuelve a hablar otra vez de lo mismo. Dijo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. O sea, todo esto es para justificarle la parábola que nosotros acabamos de estudiar para que ustedes lo vean y lo vayan entendiendo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir bajando. Vamos a ver ahora. ¿A dónde se encuentran las ovejas? Las ovejas se encuentran en el desierto. ¿Cuáles son? Perdón. ¿A dónde se encuentran las ovejas? Las ovejas se encuentran en el desierto. Las ovejas están en una región llana o montañosa que se caracteriza por la escasa precipitación, pluvial, poca vegetación, áreas en las llanuras y candente sol donde los animales salvajes vagan con libertad. Ahí estaban las ovejas. Estaban expuestas a todo. ¿Ok? Y ellas se tenían que defender. Dice, el desierto es frecuentemente un lugar de soledad, de pavor. Dice, es una verdadera imagen de desolación. ¿A dónde estaban las ovejas? Estaban ahí. Quiere decir que Dios viene a rescatar una oveja. Una oveja. Si las 99 se quisieron perder, se perdieron. Porque Él les dio la oportunidad de arrepentirse o no. ¿Ok? Vamos a seguir ahora. ¿Cuál es el lugar de las ovejas? Vamos a ver bíblicamente cuál es el lugar de las ovejas, para que ustedes vean que las ovejas no están en el lugar indicado. Están en un desierto. ¿Qué dice el Salmo 23? Vamos a bajar ahora a entenderlo. Bajemos, Hermes. Si querés lo lees, Hermes, el 23. Dice, Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Era ese el lugar donde estaban las ovejas? No, ¿verdad? Las ovejas estaban en un desierto. ¿Ven la diferencia de ser oveja del Señor a ser una oveja que no es del Señor? Las ovejas del Señor, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, etcétera, 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 etcétera. Y al final dice él, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir que esas ovejas no estaban en la casa de Dios. Esas ovejas estaban totalmente apartadas. Estaban donde están los fariseos y los saduceos. Y aquí es importante que nosotros veamos ahora algunas escrituras más adelante. Vamos a ver ahora, vamos a seguir leyendo aquí. ¿Qué significa la palabra pastorear? Apocalipsis, refiriéndose a los tiempos finales, dice en referencia a pastorear. Apocalipsis 1:17 dice, porque el Cordero de Dios que está en medio del trono los pastoreará.
el Cordero de Dios los pastoreará y los guiará por fuentes de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre lo que nosotros nos han dicho y lo que nosotros estamos viendo en las Escrituras. Y usted tiene que discernirlo, usted tiene que leer esto y tiene que discernirlo. Yo le doy los elementos para que ustedes empiecen a discernir las enseñanzas que nosotros estamos viendo. ¿Qué son fuentes de agua viva? ¿Dónde están las ovejas? ¿Qué dice? 25:8 dice: el que está en un desierto está en un lugar de muerte, no está en un lugar de vida. Y Isaías 25:8 dice lo siguiente: destruirá la muerte para siempre. La muerte no tiene autoridad sobre el poder de Dios. La muerte física sí, porque Satanás tomó el control de la muerte física desde el Edén. Pero Jesucristo en Apocalipsis 1:18 dice que Él resucitó de los muertos y que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Entonces quiere decir que la muerte fue destruida por Él para aquellos que creen en Jesús y se arrepienten. ¿De acuerdo? Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Esa frase la repite también en el libro de Apocalipsis 21:2 y 3. Ahí lo está diciendo. Ya no habrá más llanto ni dolor. Está diciendo lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste que Jehová pastoree una oveja? Primero, que no le va a faltar nada y que la va a tener en lugares de reposo, y todo lo que él necesite se lo va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria, pero quitará todo dolor y toda tristeza. Ahora vamos a entender la palabra que sigue. ¿Qué significa la palabra casa? La palabra casa no es una habitación, o sea, no es un hogar, es una casa, es un lugar donde nos guarecemos, porque la casa de nosotros está en el cielo. Hay muchas moradas. En la casa dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahí lo tienen, la Escritura, San Juan 14:2. Esa es una casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir que nosotros estamos primero en una casa donde Él nos va a guardar y nos va a proteger, y posteriormente vamos a estar en sus moradas. Esas son las moradas celestiales. Entonces empezamos a entender nosotros que el concepto de casa, como ya lo habíamos definido hace un ratito, pero estuvimos comentando, es un lugar donde se guarecen las personas y no hay un solo abrazador, y tampoco hay un lugar donde las aves o los animales están al acecho de las personas, porque van a estar protegidos. Están protegidos. Dios nos va a proteger. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros morimos, vamos a ir a las moradas. Ahí está la explicación de lo que les estoy diciendo. Ahora vamos a ver el concepto de moradas para que ustedes vean a qué me refiero yo con morada. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa del Padre hay muchas moradas, porque hay espacio para todos y cada uno de nosotros. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Aquí lo está aclarando. Si así lo fuere, yo os lo hubiera dicho. Dice: pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Él va a preparar lugar para vosotros. Otra escritura dice, Juan 14:23, dice, y Jesús le respondió y le dijo: el que me ama, y aquí viene la palabra importante para la escritura que sigue. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Guardaban la palabra los fariseos? No. Jesucristo les dijo en Mateo 21, 22 y 23 que ellos no leían las escrituras, que ellos simplemente se estaban dejando guiar por sus enseñanzas, y ellos invalidaron completamente la palabra de Dios. Vamos a ver algunas escrituras. Juan, si quiere, poneme estas escrituras que te voy a mandar. Tanú, Sí. ¿qué es preparar morada? O sea, Jesús fue a preparar, ¿qué es? Que eso no. Ok. ¿En qué momento es que nosotros vamos a resucitar? Después de que ¿quién muere? No, Jesucristo es el primero que muere. correcto. Okay. ¿A quién deja Jesucristo en vez de él?
al Espíritu Santo. Cuando nosotros resucitamos en cuerpo y carne o en espíritu. En espíritu. Vamos a resucitar exactamente en espíritu. Entonces, Él va a preparar morada ¿para quiénes? Para los que lo reciben a Él. Correcto. Jesucristo a este nivel de Juan 14 había muerto. No, ¿verdad? No. ¿Cuándo aparece el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Pentecostés, correcto. Cuando está la iglesia. Entonces, Él va a preparar moradas para aquellos que lo reciban a Él. Y den un verdadero testimonio de Cristo Jesús. ¿Me explico? Por eso Él va a preparar moradas. Ok. Ok. Hermes, ponete ahí Marcos 7. $9,13, Lucas 7:30, Juan 14:23, Mateo 10, (34-39). Vamos a ir leyendo todas estas escrituras para que ustedes vean qué era lo que pasaba con los judíos. En Marcos 9 dice lo siguiente. Les decía también, les está refiriendo a los fariseos y les dice: bien invalidáis los mandamientos por guardar vuestra tradición. ¿Qué anula? ¿Qué anula la tradición? La tradición anula los mandamientos de Dios. Eso es lo que le reclamaba Jesús a los fariseos, que ellos se habían olvidado de la palabra, se habían olvidado primero de los mandamientos de Dios. ¿De qué más se olvidaron? Vamos a ver lo que dice Mateo 7:13. Dice 7:13, lo siguiente: invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué estaban anulando también? La palabra de Dios. Anularon los mandamientos y anularon la palabra de Dios. ¿Lo ven? Eso hicieron los fariseos y los saduceos. Eso mismo hacen ciertas iglesias y sectas. Anulan la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a bajar ahorita. ¿Qué dice Lucas 7:30? Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ellos desecharon la palabra de Dios. Estas escrituras no están en el estudio, ya que estoy yo sacando escrituras para dárselas a ustedes. ¿Ok? Y finalmente nos vamos a ir a Mateo. ¿Cuál era el gran problema de un judío? El gran problema del judío era que cuando ellos salían, iban a ser duramente criticados y juzgados. Entonces vamos a ver. Ahora les dice él a los judíos y a los fariseos, y Jesús les dijo: el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué es el que ama a Dios? ¿Qué es lo que guarda? La palabra de Dios. Eso es lo que guardamos nosotros, que era lo que no guardaban los fariseos y los saduceos. No la guardaban. ¿De acuerdo? El que lo ama, él realmente guarda la palabra. Dice: mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pero ¿quiénes son esos? Los que guardan mi palabra, no los que lo anulan, no los que invalidan los mandamientos. ¿De acuerdo? Entonces, al final hay un conflicto grande, que fue la ovejita que se salió. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús. Bajemos, en Mateo. ¿Qué es lo que causa división? Dice así: se está refiriendo a un judío que va a salir de la ortodoxia del judaísmo y va a entrar a aceptar a Jesús como su corazón, y va a tener mucho conflicto. Le dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Espada es la palabra de Dios. Okay.
Yo he venido a traer la palabra de Dios. Ya nosotros habíamos estudiado Mateo 13, la parábola de la semilla, la parábola del sembrador. ¿Ok? Yo vine a traer espada, yo vine a traer juicio, yo vine a traer justicia, yo vine a traer la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice él. Entonces, a los judíos que reconozcan la espada como la palabra de Dios, les va a acontecer lo siguiente. Dice, 1, porque he venido a poner disensión porque he venido a poner en disensión al hombre contra el padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, va a haber un conflicto. En las familias de nosotros, cuando llegamos a Cristo, esa palabra se cumple para todos nosotros. Usted llega a Cristo y le empiezan que usted decir que usted es un pandereta, que usted es un aleluya, que ahora usted se cree santo y que ahora cualquier cosa que usted haga mal, entonces lo empiezan a juzgar. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos de los judíos eran los mismos judíos. ¿Quiénes condenaron a Jesús si no fueron los judíos? Ellos fueron los que los condenaron. ¿De acuerdo? Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, porque eres el padre de nosotros. Dice, el que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces aclara y le dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no hace lo que yo le pido no es digno de mí. Tenemos que ser siervos inútiles. Y finalmente dice, el que haya su vida, humanamente hablando, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ok? Ok. ¿Quedó claro? Sí. Sí, señor. Sí, Lore. Muy bien. Vámonos ahora al principio. Hermes, otra vez a las notas que yo mandé en la primera parte. Mamá, ¿por qué me ignoras? Está el audio aquí. Ahora sí, con todo el argumento que ustedes tienen en sus manos, ahora vamos a entender esta escritura como ya la hemos estudiado. Se acercaban a Jesús los pecadores, los publicanos y pecadores para oírle. Ya hemos dado una gran explicación con respecto a eso. Uno de sus discípulos era Mateo, y Mateo era un publicano. ¿Cuál es un buen ejemplo de una mujer pecadora? ¿Ustedes se acuerdan cuál es un buen ejemplo de una mujer pecadora? La que iban a apedrear. Ok, Hermes, poneme Juan 8, del 1 al 7. Muy bien, esa es. Dice. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, otra vez escribas y fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y vea lo que dice aquí en el 7, en el 5. Y la ley de Moisés mandó apedrear a las mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? O sea, ellos tenían la autoridad de mandar a apedrear a la mujer porque la mujer era una mujer adúltera. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia entre la ley y el arrepentimiento. Vea lo que le dijo Jesús. Mas estos tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en la pregunta, se enderezó y le dijo, ¿cuál de vosotros el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella? Esa era la diferencia. La diferencia es que ellos, los judíos, los fariseos y los saduceos, podían juzgar a la gente y mandarla a matar.
Y Jesucristo la llevaba a perdonar, la llevaba a buscar el perdón y el arrepentimiento. Esa era la gran diferencia. Ese es uno de los ejemplos más claros, porque hay muchísimos más en el Nuevo Testamento, donde tenemos el ejemplo de un pecador que se arrepiente y un hombre que la juzga y la manda a condenar. Ese es el mejor ejemplo de un pecador. ¿Les quedó claro? Muy bien. Ok. Sigamos en la enseñanza. Oye, Danu, entonces Moisés puso esta ley. Moisés le escribió. Claro que sí, Moisés le escribió. O sea, toda la mujer que pecaba la apedreaban, pero el hombre no, ¿verdad? El hombre no. No. Ahora, también se podía apedrear. Vámonos a 1 Corintios 5. Vamos a leer del 1 al 5. Ok. Hay un hombre, el incesto es prohibido en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Hay un hombre que está acostado con la mujer de su padre. No es su mamá, es la mujer de su papá. Entonces dice aquí, no voy a explicar mucho esto porque nos llevamos otro montón de rato. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, hay incesto, tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, los hombres querían matar a este muchacho o a este hombre que estaba con la mujer de su papá. Envanecidos significa enojados. Estaban molestos, estaban iracundos, dice. Entonces le dice, y vosotros envanecidos, dice Pablo, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está diciendo Pablo. ¿Ustedes lo que quieren es matarlo? Entonces dice aquí en el 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya Pablo está cambiando la posición y está dejando la posición humana materialmente hablando y está entrando a la posición espiritual. Le dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, dice, como ya presente he juzgado. O sea, él ha juzgado y dijo, esta mujer, este hombre hay que matarlo porque está con la mujer de su padre. Pero dice, espiritualmente la posición es diferente. Aquí las va a aclarar, dice. En el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De su carne. El que estaba en el adulterio, en el incesto, podía ser llevado al homicidio, digo, al asesinato. ¿Por qué? Porque estaba en adulterio. Le dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, si él se arrepiente de su pecado, en el día del Señor él va a ser salvo, pero si sigue en su pecado, Satanás lo va a juzgar. ¿Lo vieron? ¿Cómo Satanás lo va a juzgar? No, Satanás no, ya él se juzgó solo. Satanás simplemente lo va a recibir con un poquito de tropigás. Ah, ya, ok. Ok. Gracias. Ok, muy bien. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Sigamos entonces, Hermes. Vámonos otra vez al tema original. Dice, el escenario, lo vamos a repetir, es entre los publicanos, o sea, los publicanos y los escribas están juzgando a los publicanos y pecadores. Los fariseos y los escribas están juzgando a los publicanos y los fariseos. Perdón, la dislexia me está matando. Voy otra vez. Los fariseos y los escribas están juzgando o murmurando contra los publicanos y los pecadores, porque para ellos están condenados. Ellos le están recriminando a Jesús que si realmente él era el rey de los judíos, él tenía que apoyar a los fariseos y a los escribas. Pero Jesucristo les dice que no. Entonces le narra una parábola y él les dice que hay 99 ovejas. Originalmente eran 100. Para los fariseos y los saduceos, las 99 ovejas eran justas.
eran justas, pero Jesucristo vino por la que no buscaba esa justicia, sino que buscaba el arrepentimiento. Él sale a buscar esa oveja que busque el arrepentimiento y le da la salvación, pero vean que aquí él no la devuelve al desierto, él se la lleva a su casa. Las 99 quedan en el desierto. Él toma la ovejita y se la lleva a su casa, y entonces se cumple lo que dice la oveja, dice la parábola el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quedó clara la enseñanza? Sí. Esta es un análisis de una escritura a nivel escatológico, a nivel estrictamente de lo que la Biblia dice. Se llama un exégesis. ¿Ok? Porque cuando usted va a la iglesia, le enseñan otra cosa. ¿Por qué? Porque era importante en el tiempo de la Iglesia Católica entender que el pastor era el que la salvaba a usted, pero era un pastor humano. Era el pastor que nos han enseñado, el pastor de la iglesia. El que salva es Jesucristo. Él es el que salva. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Vamos a seguir, me va a dar chance de terminar todo el capítulo 15 del libro de Lucas. El viernes voy a estar predicando, Hermes, si querías ponerme un momentito ahí, la que decía Mateo 27, 51, 53. Voy a estar explicando esta parábola que está aquí. Dice, he aquí, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Y esto despedaza completamente la teoría de Mateo 16, 18, cuando dice que Pedro y Petras, que dice que Pedro es la piedra central y Petras son los apóstoles. Esto despedaza completamente la teoría de la Iglesia Católica de que Pedro fue el primer papa. Le dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, vean, de arriba a abajo, y las rocas se partieron, de arriba a abajo, no de abajo para arriba, de arriba a abajo, y las rocas se partieron. Y vean lo que dice aquí, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron, se abrieron los sepulcros, y muchos de los que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, o sea que la gente que estaba muerta en el momento en que Cristo murió, supuestamente está resucitando. Dice, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron muchos. Esta es una escritura terriblemente mal comprendida también, porque dicen que Jesucristo efectivamente bajó al centro de la tierra y sacó las almas de los que estaban en el Hades o el Seol y se los llevó al cielo, y eso no es así. Lo vamos a estudiar. Esa la vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, el viernes. ¿Ok? Pero por ahora voy a seguir con esta enseñanza, dígame. ¿Ok? Ahora vámonos a nada más buscate Lucas 15. Toda para seguirlo leyendo. Del 8 en adelante. No, ahí no está. Ahí no está Hermes. Ese nada más está ya para mandarle. Ocho guión. Ok. Vienen dos parábolas más. Vamos a ver, ¿cuál fue la gran crítica en la parábola porque estas tres parábolas son juntas? Está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Aquí el concepto es perdido. ¿Qué significa la palabra perdido? Que estaba, pero ya no está. La palabra perdido también sí estaba, pero también significa, Gildita, descarriado. ¿Ok? Estamos hablando de la moneda perdida, pero hay que entender que perdido tiene un sinónimo que es descarriado. La oveja perdida, no, la oveja descarriada. La moneda perdida, no.
la moneda descarriada. Y vamos a entender este concepto. ¿Por qué fue que los discípulos, o sea, los fariseos y los saduceos no reconocieron a Jesús? Porque ellos no escudriñaron la palabra de Dios como está, sino que la interpretaron a su manera. Entonces, cuando esta moneda se pierde, hay algo bien importante. En aquella época, cuando una mujer se casaba, le daban 10 monedas. Esas 10 monedas significaban señal de matrimonio. Era como el anillo. Era lo que llaman las arras, que no son las arras, porque las arras es un concepto que no es cristiano. ¿De acuerdo? Pero era más o menos el concepto de las arras, era una señal de matrimonio. La señal de matrimonio que nosotros usamos es la señal del anillo, pero el anillo no significa matrimonio. ¿De acuerdo? El matrimonio soy yo con mi esposa. Entonces, aquí hay una mujer que le dieron 10 dracmas y a esa mujer se le pierde un dracma. Vamos a ver por qué es que encuentra el dracma que se le pierde. Dice así, 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una? Vea lo que dice aquí. No enciende ¿qué? La lámpara. La lámpara tiene que irse a la palabra buscar por qué es que está perdida. Una vez que enciende la lámpara y barre su casa, ¿qué significa barrer su casa? Arrepentirse. Arrepentirse, limpiar el corazón. Sacar todas las cochinadas que tiene. Dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. O sea, está perdida la moneda. La mujer no sabe qué es lo que le pasa, pero Dios le está diciendo aquí, le está diciendo al pueblo de Israel que están perdidos porque no buscan en la escritura lo que la escritura propone. Porque ellos tienen que arrepentirse, tienen que limpiar su casa y hacerlo diligentemente. ¿Van entendiendo la parábola? ¿Ok? ¿Y qué dice después? Y cuando la encuentra, reúne a sus vecinas, a su congregación, y le dice, gozaos conmigo, está hablándole a la iglesia. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra de Dios. La presencia del Espíritu Santo está ahí. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido, igual que la parábola anterior. Es una dracma que estaba perdida, pero esta se encuentra porque la encuentra a través de la palabra de Dios. La lámpara, que es la lámpara, exactamente, que era lo que no tenían en el paso anterior. Por eso le dice, y la busca con diligencia. Es bien importante cuando ustedes lean las escrituras que sean muy juiciosos y justicieros con lo que están leyendo. Es bastante importante, porque yo siento que como le estoy explicando para ustedes es muy fácil. Pero hay que preguntárselo todo, Las parábolas están hechas de esta manera. ¿Qué significan entonces las 10 dracmas? Significan un pacto. Ese pacto está establecido para quienes, para aquellos que abren la palabra de Dios, limpian sus pecados y diligentemente le escudriñan. Dicen, yo he pecado contra ti y he pecado contra el cielo, dice la palabra de Dios. Dice el final, y os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vea lo que dice aquí. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién creen ustedes que es el que nos registra en el libro de la vida y el que va a pronunciar nuestro nombre delante del Padre cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios? Porque los ángeles son los que nos llevan a la presencia de Dios. Pero ¿quién nos anuncia delante del Padre y de los ángeles? Esta es la escritura más linda que yo he podido encontrar. Sí, a ver, hermana. Es Jesucristo, efectivamente. Jesucristo. En otra escritura, pero no aquí, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ok, esa es esta escritura. Esta escritura viene de ahí. ¿Por qué? Porque leyó la palabra, se arrepintió de sus pecados,
pidió perdón, se metió en una congregación y finalmente Jesucristo, el Padre lo nombra a él como hijo de Dios porque Jesucristo es el que lo está anunciando a él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esta escritura se está dando en eso. ¿De acuerdo? Okay. Muy bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Ok. Vamos a empezar otra vez aquí. Había 100 ovejas, de las cuales una se salió y hay 99. Volvemos a lo mismo. Aquí hay 99 y aquí hay una. Vamos a la parábola que sigue. No, ¿a dónde estábamos, Hermes? Gracias. Ok, ahí. No, en 15, exactamente. Entonces, en la primera tenemos 99 ovejas y Jesucristo sale por una. En este caso tenemos 10 monedas. Una se pierde y el Señor la encuentra. Hay dos. Publicanos y escribas versus, perdón, publicanos y pecadores versus fariseos y escribas. Ahí hay dos. Aquí tenemos 10 monedas y una se pierde. Tenemos dos y al final se encuentran todas en iglesia. Aquí vamos a tener a dos hermanos. Uno de esos hermanos escucha la palabra de Dios y el otro no. El otro sigue siendo un judío ortodoxo o un judío que ellos denominaban como santos. Ellos denominaban como santos y vamos a empezar a estudiarla. Dice el 11. Aquí me voy a ir un poquito más rápido para que me dé tiempo. Dice, bajemos un poquito más, Hermes. Perdón, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Les va quedando claro el concepto de cómo tenemos que leer la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a ver, dice. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Quién es ese hombre? Ese es Dios. Un hombre tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. Los 2 eran hijos de Dios. Quiere decir que los 2 venían del pueblo de Israel. Pero dentro de esos 2 se van a dividir los 2 y entonces uno va a entrar en el proceso de arrepentirse, el otro no. ¿Okay? Este hombre que le pide todo a su padre es la oveja que se pierde, la que vimos al principio. Es la oveja que se pierde. Y sigue hablando y le dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Él le dio a su hijo lo que le correspondía y su hijo se fue. Su hijo se estaba asomando por la ventana de la casa, me imagino yo, y estaba viendo aquellos prados lindísimos y decía, con todo esto que está aquí, si yo tomo mi dinero y me voy a disfrutar muchísimo todo lo que yo tengo. Voy a ir al mundo y me voy a ir a perder, porque yo ya estoy hastiado de estar siguiendo lo que estos fariseos me están diciendo. Yo me voy a ir al mundo. Estas enseñanzas a mí no me están satisfaciendo. Entonces él decide que le entreguen todos los bienes que él tiene. Y él se va y se pierde. ¿Por qué? Se pierde porque no tenía ningún sustento bíblico. No lo tenía. Él no tenía el sustento bíblico. Entonces él dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí ya desperdició sus bienes perdidamente, porque los hijos de Dios no nos perdemos, nos vamos, pero la palabra de Dios está en nosotros. Él se fue y no tenía ningún sustento, así es como hay que interpretarlo, no tenía ningún sustento, él se va y le dice, y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces el muchacho se siente ya desesperado porque no tiene nada donde regresar, no tiene ningún asidero de la palabra de Dios para llegar. La palabra dice, educa a tus hijos en los caminos del Señor y aún de viejos se acordarán de él. Y este no tenía dónde volver, ¿de acuerdo? No tenía dónde volver, simplemente sabía que había muchas profecías de que alguien vendría. Y dice en el versículo 14, dice, y cuando vio que hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esta es la oveja que sale. Esta es la ovejita que sale, ¿de acuerdo? Los demás estaban muy bien, él sale, ¿de acuerdo? Vamos a leer en el 16, vamos un poquito más. Hermes. No, ahí donde estábamos.
seguidito, es para darle yo corrido. Otro poquito más. Ok. Muchos días después, estamos en el 13, en el 14, y cuando hubo malgastado todo, vino hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. ¿Qué le faltaba? Sustento, pero no material. No material. No material, porque el alimento que comen los cerdos no lo comen las personas. Quiere decir que el alimento que él tenía no era el alimento que se necesitaba. Él necesitaba otro tipo de alimento diferente, un alimento diferente. Entonces le dice, y fue y se arrimió a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Quiénes eran los ciudadanos de Israel? Eran los judíos. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella, de aquella tierra, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Él lo está mandando a que se alimente de algo que no lo va a sustentar. Él se va a alimentar de algo que no lo va a sustentar. Y entonces dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, nadie le daba porque él no tenía manera de alimentarse. No había manera. Su necesidad no era una necesidad física, era una necesidad espiritual. Entonces, él en su reflexión, vea lo que dice, y aquí la parte más importante de esta enseñanza es la frase que aparece en el versículo 17, que dijo, y volviendo en sí. ¿Qué significa y volviendo en sí? ¿Qué significa esa expresión y volviendo en sí? Ahora él está reflexionando y se está dando cuenta de que lo que él tiene no le satisface. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo él, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan, del cuerpo de Cristo. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Él se está dando cuenta que en el pueblo donde él estaba, lo que le estaban dando no le satisfacía. Entonces él empieza a reflexionar y le dice, yo salí, me dieron todo y aquí me estoy muriendo de hambre. Dice, pero yo sé que en la casa de mi padre, hay muchos que están viviendo bien. Entonces le dice, y fue y se arrimió y le dijo, dice, y deseaba, perdón, el 17, y volviéndose sí dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Quiénes son los jornaleros? Los que predican la palabra de Dios. Dice, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces él empieza a reflexionar y al darse cuenta él de que el error doctrinal que él tiene es inmensamente grande, porque lo que él tiene es letra muerta. Vamos a entrar en el versículo 18. Subamos un poquito más, hasta a leer más adelante el 18. Ok, en el 18 dice así, me levantaré, y aquí es donde empieza la reflexión y empieza la ovejita perdida a buscar su camino, porque acuérdense que eran dos hijos, y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Qué fue lo que pasó con la monedita perdida? Abrió la palabra de Dios, la escudriñó, se dio cuenta en lo que estaba y se arrepiente, y entonces el Señor Jesucristo lo recibe. Aquí pasa lo mismo. Me levantaré e iré a mi padre, dice, y le diré, Padre, contra ti y contra el cielo he pecado. Él está reconociendo que no estaba pecando contra los fariseos, ni contra los saduceos, ni contra nadie. Estaba pecando contra Dios. Estaba transgrediendo la ley contra Dios. Y le dice en el 19, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué le dice él? Hazme uno de tus jornaleros, hazme uno de tus servidores, hazme uno de tus jornaleros. Entonces dice aquí, y levantándose él vino a su padre. ¿En qué proceso entró? En un proceso de reflexión. Y le dice, aun cuando estaba lejos, dice, su padre lo vio, le dice, a los míos vine y los míos no me reconocieron. Y Jesucristo dijo que él venía por las almas de los perdidos. Y él lo ve donde viene, dice, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Él, reconociendo el perdón del padre, se viene donde su padre, porque sabe que es el único que le puede perdonar los pecados y se lanza sobre su cuello. Y en el 21 le dice el padre, y él le dijo, y el hijo le dijo, Padre, pero lo que le dice el hijo, ya reconoce, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo.
en el 22 le dijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Qué vestidura le está dando? Las vestiduras blancas. Le está dando una vestidura de pureza. Dice, y ponerle el anillo en el dedo y calzado sus pies. ¿Cuál es el calzado que le están poniendo en los pies? El calzado del siervo. ¿Cuál es? El apresto del evangelio. Una vez que usted ha sido revestido de santidad, una vez que usted es parte de la iglesia, porque eso es el anillo, es parte de la iglesia, ¿de acuerdo? Usted puede ir a predicar la palabra. Esas son 3 enseñanzas diferentes que está ahí. Entonces, él recibe el perdón del Padre, recibe la santidad, se constituye como parte de una iglesia y predicador del evangelio con su vida y con su testimonio. Entonces sigue diciendo y dice él, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa enseñanza? Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Esa es la fiesta a lo que estaban invitando a todos, que el pueblo de Israel no quiso, sino que el que quiso fue la iglesia y la iglesia entró. Dice, porque mi hijo, ¿cómo estaba? Era muerto. ¿Estaba muerto en qué? En sus delitos y sus pecados. Dice, estaba muerto y ha revivido. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Otra vez se volvieron a regocijar. ¿Por qué? Porque un pecador arrepentido reconoce delante del Padre que eres un pecador. Subamos otro poquito más, Hermes. ¿Ok? Ahí. Dice, él vino, dice, estaba, ahora el otro hermano dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Esos eran los judíos tradicionales, los judíos ortodoxos, los judíos que se consideraban, entre comillas, santos. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Perdón, en el 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, se acercó, llegó cerca de la casa y oyó música y las danzas. Era del júbilo que había. Dice, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Jesucristo les vino a predicar a ellos y les decía que se arrepintieran, que el reino de los cielos había llegado y ellos no querían. Y les dice entonces, en el 29, le dice, mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, perdón. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué animal le estaban dando? ¿Una oveja o un cabrito? Cabrito. ¿Y qué es un cabrito? Es lo contrario de la oveja. Es un pecador. Una oveja es un redimido. ¿Ok? Y respondiendo le dijo aquí, tantos años te he servido. Sí, le han servido, pero ellos invalidaron la palabra de Dios. Tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, que en las leyes de los hombres dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero vean aquí lo que dice el 28. Entonces él se enojó. ¿Quiénes estaban enojados con Jesús? Los fariseos. Los judíos, los fariseos y los saduceos. Dice 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar el becerro más gordo. O sea, él anduvo en el mundo, estuvo lleno de pecados, efectivamente, estaba lleno de pecado el muchacho, ¿verdad? Entonces él le dijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. ¿Cuál es el problema? Que nunca las reconoció. Dijo, mas era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido y se había perdido y es hallado. Entonces, todas estas parábolas, las 3 son una sola. La parábola de la oveja perdida,
la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Como un denominador, todos descarriados. Como un denominador, todos se arrepintieron. Como un denominador, hay gozo en el reino de los cielos. Como un denominador, los pecadores y los publicanos son los que Dios busca. Como un denominador, las religiones falsas que invalidan la palabra de Dios y los que invalidan los mandamientos y los que viven de las tradiciones no son los que se arrepienten. Preguntas hasta aquí porque ya terminamos. Y no se arrepienten porque piensan que están bien. Es correcto. ¿Cómo es que dice el mundo ahora? Es que es una buena persona. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿A dónde están los pecadores? ¿Dónde están, como decía un amigo mío, a dónde están los corruptos arrepentidos? En las iglesias. Sí. Ahí es donde están. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ¿Tienen una visión más amplia de las parábolas? Ahora escudriñela. Tienen bastante elemento para hacerlo. Así como estudiamos nosotros la parábola de la semilla del sembrador, con detalle, así nosotros leímos esta para que ustedes también vean un poquito más de lo que se trata. Escudriñar la palabra de Dios, investigar, buscar las palabras, marcarlas, señalarlas, tratar de leer con detenimiento de qué se está tratando, porque yo estoy seguro que todo lo habíamos leído, pero no lo habíamos leído con detalle. Y hay que leerla con detalle y hay que buscar el significado de cada palabra. Así es. Así es. ¿No hay preguntas? No, para mí está claro todo. Ok. Muchas gracias. Ok. Marta, para vos. Vi todo este estudio de otro punto de vista diferente al que uno estaba acostumbrado a verlo. Correcto. Porque, digamos, uno creía que las 99 ovejas estaban bien. Sí. Estaban bien y era uno el perdido, era uno el pecador, los demás estaban redimidos, y no es así. Es correcto. Exactamente. Porque nunca unimos, digamos, desierto con casa, donde fue llevada la oveja. Correcto. La oveja no fue devuelta al rebaño, la oveja fue separada del rebaño. Es correcto. Y esos versículos entre líneas no los reunimos, sino que lo hemos corrido y vamos asumiendo cosas humanas, ¿verdad? El entendimiento de uno, las 99 ovejas estaban pura vida, una se perdió, por esa fue, y todavía dice que la llevó a la casa y uno cree mentalmente que la oveja tiene que estar en el rebaño, que fue al rebaño nuevamente, sí. Y no fue al rebaño. No. Entonces ahí están las 99 personas que pueden sentirse que están pura vida, que son buenas, que no hacen cosas malas, pero no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Okay. Y la que se acepta que Jesucristo es el Señor de su vida, Jesucristo lo lleva a su casa. Exactamente. Bueno, ya tienen otro punto de vista. Nos fuimos a las palabras y nos fuimos a los ejemplos. Y obviamente para hacer una exégesis más profunda nos llevaríamos muchísimo. Pero traigo este ejemplo porque ahora en Apocalipsis hay que leer mucho y con mucho cuidado. Hay que leer mucho y con mucho cuidado. Apocalipsis, durante todo el libro se repiten mucho las mismas expresiones. Bastante se repiten. Y de tanto leerlas uno las llega a memorizar y las llega a ubicar muy bien. Entonces, el viernes vamos a terminar lo que habíamos empezado. Voy a terminar los 3 ayes, las 6 razones por las cuales se viene el juicio, o sea, por qué se va a pasar el tiempo de tribulación. Y finalmente vamos a estar hablando de Mateo 27, de 51 al 53, que también se está refiriendo a el periodo del milenio, pero la gente lo entiende mal.
¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Quién quiere hacer la oración final? Que nos despida. Amén. Dale, Milton, adelante, brothers. Amado Padre, damos gracias por tu gracia hacia nosotros. Gracias porque tu palabra es la que penetra nuestras mentes, corazones y nos hace ser personas distintas cada día. Bendito tú seas por todos estos estudios, porque tienes a cada uno de nosotros prestos aquí a recibir de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, ahora permítenos, Padre Celestial, atesorar toda esta enseñanza para poder hacer de nuestras vidas esa luz, ese faro que tú necesitas, que seamos nosotros, que podamos tener el deseo siempre en nuestros corazones de poder llevar a toda criatura, a todo rincón, esta tu palabra. En el nombre de Jesús, permítenos descansar, recobrar las fuerzas necesarias para que mañana sea un día de esperanza, un día de amor, una oportunidad más para compartir tu evangelio a través de nuestro testimonio. En el nombre de Jesús, agradecidos por hermano Danubio y por los hermanos que siempre están prestos a colaborar y a escuchar. En el nombre de Jesús, papito. Amén. Amén. Amén.